Soy un hombre primitivo 512, 518. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 512. Después de una batalla que terminó sin demasiados combates encarnizados, llegó el momento más emocionante. Recoger el botín. El botín más importante, la población, ya había sido reunido. Ahora, solo quedaba llevarse todos los alimentos y las pieles que tenía almacenadas esta tribu. Fue realmente un placer alimentar a la gente de la tribu Serpiente Voladora con su propia comida almacenada mientras que quienes la comían trabajaban para la tribu Gorrión Verde. El hermano mayor condujo a la gente hasta el lugar donde la tribu de las serpientes voladoras almacenaba su comida. Al ver las numerosas frutas y una buena cantidad de carne, no pudo evitar sonreír. Los cálculos hechos por el niño divino no estaban equivocados. Esta tribu efectivamente había reunido mucha comida, suficiente para sustentar a los miembros restantes. Después de buscar por un tiempo, ordenó a algunas personas que comenzaran a recolectar las frutas y envió a otros para avisar rápidamente a los que esperaban al otro lado de la cueva, como Taitou, para que trajeran rápidamente la manada de ciervos para que pudieran empacar toda la comida almacenada y regresar a la tribu. Con entusiasmo compartió la buena noticia con el niño divino y el chamán. Cuando el hermano mayor y su grupo se acercaron a la cueva de la tribu de la serpiente voladora, se produjo una batalla a pequeña escala con Taitou y los demás que se quedaron afuera con los ciervos. La batalla fue iniciada por Cao Gen, el de nariz torcida que había sido uno de los primeros en escapar durante el asedio de la tribu Gorrión Verde. Según su velocidad, debería haber sido el primero en huir de regreso a la tribu serpiente voladora. Regresó en ese momento porque había tomado un camino equivocado durante su huida. No estaba perdido. Se había desviado intencionadamente del rumbo. La atmósfera de la tribu de la serpiente voladora era demasiado opresiva y uno siempre corría el riesgo de perder la vida. Además, Cao Gen era golpeado a menudo por la tribu de la serpiente voladora. Ahora que había encontrado la oportunidad perfecta con la derrota masiva de la tribu de la serpiente voladora, y dado que fue el más rápido en escapar, consideró no regresar a la tribu de la serpiente voladora. Cambió de dirección a mitad de camino y se dirigió hacia el lugar donde había vivido. Al regresar a la cueva en la que una vez habitó y escapar de la aterradora tribu de las serpientes voladoras, Cao Gen sintió pura alegría. Hacía mucho tiempo que no sentía esa sensación de alivio. Se revolcaba emocionado en la cueva vacía. Sin embargo, este entusiasmo no duró mucho, pues la fría realidad pronto lo destrozó. Vivía solo en la cueva, tenía que mantener un ojo abierto mientras dormía por la noche, sintiendo siempre como si las bestias estuvieran arañando las losas de piedra que bloqueaban la cueva. Cuando despertó en mitad de la noche, el fuego que había encendido se había apagado por completo debido a su falta de cuidado, dejándolo solo frente a la oscuridad sin límites, incapaz de escuchar ni siquiera su respiración. La oscuridad y el miedo lo consumieron casi por completo. Cuando salía a recoger frutos y a cazar presas, no se sentía seguro en absoluto. Tenía que estar en constante cautela, temiendo que de repente apareciera una fiera de algún lugar y se abalanzara sobre él, mordiéndolo hasta matarlo. Después de 2 días de vivir con ese miedo constante, Cao Gen finalmente no pudo resistir más. Se armó de valor y se acercó a la tribu a la que temía regresar. Después de enfrentar varias dificultades, finalmente se acercó a la tribu serpiente voladora. Sediento y hambriento, Cao Gen de repente abrió los ojos al ver una gran manada de ciervos. Estos ciervos permanecieron en silencio, no lejos de la tribu serpiente voladora, simplemente parados allí. Con una peculiar obsesión por los ciervos, al ver esta manada, su ánimo se animó al instante. También recordó a los ciervos que una vez lo habían intimidado y a algunos lobos tontos que no atacaban a los ciervos. Qué maravilloso sería si este grupo de ciervos fuera el mismo que una vez le hizo daño. Sería una excelente manera de vengarse. Mientras Cao Gen examinaba la manada de ciervos, lamentablemente notó que no veía ningún lobo mezclado entre ellos. Aunque se sentía arrepentido, Cao Gen no dejó de mover los pies. Disminuyó la velocidad para irse en silencio, planeando tomar un desvío para regresar a la cueva y llamar a la gente del interior para que saliera y rodeara la manada de ciervos. Habiendo tratado con ciervos varias veces, sabía que no era fácil matar uno solo porque eran increíblemente rápidos. Sin embargo, el plan de Cao Gen se vio frustrado. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y subir a la ladera cercana, de repente vio algo más entre los ciervos. Algo aún más aterrador que una manada de lobos.
Cabello corto, o cabello que colgaba como una serpiente, una cara limpia sin ninguna suciedad y sosteniendo un arco curvo que era increíblemente poderoso. ¿No era esta la apariencia de aquellas aterradoras tribus? ¿Cómo llegaron aquí tan rápido? Esta repentina comprensión dejó a Cao Gen congelado en estado de shock, mientras el pánico crecía dentro de él. Abrumado por el miedo, se dio la vuelta para correr, olvidándose por completo de ocultar su presencia. Y entonces ocurrió la tragedia y con una flecha incrustada en su pierna, Cao Gen yacía en el suelo, atado de pies y manos, mirando al cielo como si fuera un palo. Sobre él, un ciervo rumiaba continuamente, tragando un trozo y luego volviéndolo a tragar, masticando tranquilamente y disfrutando. Después de masticar un rato, apareció algo de espuma blanca en las comisuras de su boca. De vez en cuando, parte de la espuma se volvía líquida y goteaba, cayendo hebras pegajosas sobre la cara de Cao Gen. Incapaz de esquivarlo y sin querer hacerlo, miró aturdido al desvergonzado ciervo, sintiendo cada vez más que le parecía familiar. Cuanto más miraba, más se parecía al grupo que una vez había esperado ansiosamente. Cuando alguien se acercó desde la cueva de la tribu de la serpiente voladora y dijo algo, las pocas personas que estaban allí de guardia comenzaron a desatar al ciervo atado al árbol. Al reconocer la situación, el ciervo desvergonzado dejó de rumiar y bajó la cabeza para limpiarse la espuma de la boca en el Cao Gen. En ese momento, Cao Gen finalmente confirmó. Esta criatura desvergonzada era el ciervo que le había dejado una profunda impresión. Estaba seguro porque cuando el ciervo bajó la cabeza para limpiarse la saliva, vio las astas familiares y la tabla de madera en su cara. Liderados por esta gente, la manada de ciervos se dirigió hacia la cueva de la tribu de la serpiente voladora. Las cuerdas de los pies de Cao Gen fueron desatadas, y él fue arrastrado hacia adelante por una cuerda atada a sus manos, cojeando. Al mirar la manada de ciervos, Cao Gen se quedó aturdido. Esta manada de ciervos, que tanto odiaba, fue criada por esta aterradora tribu. ¿Podrían criar un grupo tan grande de ciervos? Si hubiera sabido antes que esa manada de ciervos pertenecía a esa aterradora tribu, nunca habría seguido a la tribu para atacar a ese temible grupo. La razón era simple. Si ni siquiera podían derrotar a los ciervos de su tribu, no podrían enfrentarse a la gente de esa tribu. Crack, crack y un sonido nítido resonó en la entrada de la cueva de la tribu serpiente voladora, y muchos de sus miembros, atados de pies y manos, mostraron expresiones de dolor y conmoción. La preciosa cerámica que habían apreciado como tesoros, y por la que habían emprendido un largo viaje para atacar a otras tribus para obtenerla, estaba siendo destrozada de esta manera. Objetos tan valiosos, ¿estaba aquella tribu dispuesta a destruirlos? ¿Eran tontos los de esa tribu? El hermano mayor miró los pedazos de cerámica destrozados esparcidos por el suelo, asintió levemente y no mostró signos de arrepentimiento. La cerámica ya no era un artículo raro en su tribu y, a medida que las habilidades de los niños negros para fabricar cerámica se fueron refinando, la cerámica de su tribu se hizo cada vez más exquisita. Los mejores artículos permanecían en la tribu para su uso, mientras que los inferiores se comercializaban. Este era el principio defendido por la tribu del Gorrión Verde. La cerámica obtenida por la tribu serpiente voladora después de atacar a dos tribus se consideraba un tesoro, pero el hermano mayor y sus compañeros, provenientes de una familia de alfareros prominentes, naturalmente la despreciaban. Como la cerámica era relativamente pesada e incómoda de transportar, y su tribu no tenía una necesidad real de tales utensilios, el hermano mayor no quería dejarlos atrás, lo que llevó a esta escena en la que la gente de la tribu de la serpiente voladora fue etiquetada de tontos. Vamos. El taladro manual para iniciar el fuego giró rápidamente y comenzaron a elevarse volutas de humo cada vez más espesas a medida que la yesca suave se encendía, con pequeñas llamas danzando. Las pequeñas llamas se extendieron a la hierba y las hojas secas, encendiendo la leña seca. Cuando la imponente columna de humo desapareció, la entrada de la cueva de la tribu serpiente voladora se había convertido en un mar de llamas furiosas. Algunos de los cautivos de la tribu serpiente voladora, al ver la entrada envuelta en llamas, palidecieron, sus corazones se llenaron de miedo extremo, sintiendo como si hubieran perdido algo por completo. El hermano mayor echó una última mirada a los numerosos cadáveres que estaban siendo consumidos por las llamas, gritó y condujo a su grupo lejos de esa tribu malvada. La manada de ciervos y el grupo de personas viajaban juntos, tanto los ciervos como las personas llevaban comida. Toda la comida almacenada por la tribu serpiente voladora había sido completamente saqueada por el hermano mayor y su grupo, sin dejar ni la mitad de una fruta.
En cuanto a la cerámica, el hermano mayor no sintió ninguna presión para romperla, pero no estaba dispuesto a desprenderse de ningún trozo de comida. El desperdicio de alimentos nunca ocurriría entre los pueblos primitivos. A medida que el anochecer caía gradualmente, el grupo que avanzaba se detuvo en un área abierta. Cuando la gente de la tribu del Gorrión Verde comenzó a sacar utensilios de cocina de las bolsas de piel de los ciervos para preparar comidas, los cautivos de la tribu de la serpiente voladora, que habían pensado que la tribu del Gorrión Verde era tonta y extravagante, finalmente se dieron cuenta de que los verdaderos tontos eran ellos. Esta tribu tenía una mayor cantidad de cerámica de mejor calidad y naturalmente menospreciaba la cerámica de su tribu. La cerámica que ellos consideraban tesoros no podía compararse con la que poseía esta tribu. Después de que la gente de esta tribu comiera alimentos elaborados con cerámica preciosa en lotes, algunos comenzaron a llevar bolsas de piel llenas de fruta y a distribuirlas una por una. Al ver las frutas que les dieron, que eran más de lo que solían comer en su tribu, los ansiosos cautivos de la tribu serpiente voladora finalmente comenzaron a creer en las palabras de una persona de su tribu llamada Tumao. Después de llegar a esta poderosa tribu, es posible que estén mejor que en la tribu serpiente voladora, han vuelto. Han vuelto. Pingzi, con su perspicaz vista, vio gente apareciendo desde lejos en los bosques del oeste. Aunque no podía ver sus caras claramente, sabía quiénes eran con solo mirar a los ciervos mezclados entre la multitud. Gritó emocionado desde la pared, anunciando esta alegre noticia a todos en la tribu. Durante este tiempo, los que permanecieron en la tribu esperaban ansiosamente el regreso del equipo de expedición. Los gritos de Pingzi fueron como una enorme piedra arrojada a la superficie de un lago tranquilo. La relativamente tranquila tribu del Gorrión Verde rápidamente estalló en ira. La gente salió corriendo de los muros, algunos ya no podían esperar y corrieron hacia el oeste para dar la bienvenida a los miembros de la tribu que regresaban. An Chen, quien recibió la noticia, también subió al muro con emoción, mirando al grupo cada vez más cercano y sinuoso, que se había vuelto mucho más grande que antes. Sin embargo, esta emoción pronto fue reemplazada por una sensación de aprensión. Le preocupaba si había habido víctimas. La muerte en la batalla es inevitable. Él entendía este principio, pero aún así no podía deshacerse del sentimiento en su corazón. Al mismo tiempo, esperaba secretamente que nadie muriera, aunque sabía que eso probablemente era inalcanzable. El chamán también salió de la habitación, se quedó de pie en la puerta y observó al grupo que se acercaba, con una sonrisa extendiéndose por su viejo rostro como un crisantemo en flor. Mientras la procesión caminaba por el camino de piedra en los campos, An Chen bajó del muro y se quedó junto al chamán, esperando que regresara el equipo de expedición. Aplausos, aplausos, aplausos y An Chen tomó la iniciativa en aplaudir, y los otros miembros de la tribu Gorrión Verde, que estaban llenos de alegría por el regreso victorioso de la expedición llevando tanta comida y cautivos, también encontraron una manera de expresar su emoción. Imitaron al divino niño, aplaudiendo fuertemente, y estallaron estruendosos aplausos. Incluso los esclavos que habían vivido en la tribu Gorrión Verde durante un tiempo compartían esta alegría. Aunque la expedición era contra su antigua tribu. Los guerreros que regresaban, cansados del viaje, se sintieron fortalecidos por una ceremonia de bienvenida tan grandiosa y sin precedentes. Sus ánimos se elevaron y sus rostros brillaron. Sintieron un inmenso honor. ¿Hubo víctimas? An Chen se acercó al hermano mayor y a varios otros, les estrechó la mano individualmente y reunió su coraje para hacer esta difícil pregunta. El chamán y los demás que escucharon la pregunta guardaron silencio, mirando nerviosamente al hermano mayor y a los demás. El hermano mayor sonrió y respondió. Nadie murió. El corazón de An Chen, que estaba en suspenso, se relajó instantáneamente y sintió alegría por él. La multitud regresó al patio, donde acomodaron a los cautivos y se prepararon para un banquete de bienvenida y las diversas tareas se llevaron a cabo con rapidez y alegría. Algunos menores siguieron a los adultos que regresaban, piando como gorriones y preguntando sin cesar sobre la expedición, ansiosos por saber cómo habían derrotado a la malvada tribu. Llenos de curiosidad y anhelo, querían crecer rápidamente y traer muchas cosas para la tribu. En la sala de conferencias de la gran casa de ladrillos, An Chen también le hizo preguntas similares al hermano mayor. Quería conocer todos los detalles de esta expedición. ¿Podría el halo de mi protagonista haber cubierto a toda la tribu? Después de escuchar al hermano mayor detallar los eventos de la expedición, An Chen murmuró para sí mismo en voz baja. Tales incidentes de luchas internas entre pueblos primitivos podían ocurrir, y el momento era el adecuado. No pudo evitar pensar en esa dirección.
La celebración había terminado y An Chen, después de haber bebido algunas bebidas, estaba excepcionalmente animado. El regreso victorioso del hermano mayor y los demás significó el fin completo de la guerra iniciada por la tribu Serpiente Voladora. En esta gran guerra, sin precedentes para la tribu Gorrión Verde, habían logrado una victoria decisiva sobre la malvada tribu Serpiente Voladora con un coste mínimo. No solo habían eliminado la amenaza externa que enfrentaba la tribu, sino que también habían facilitado su desarrollo explosivo. El hecho de que hubieran capturado 158 prisioneros en 2 enfrentamientos fue suficiente para llenarlo de alegría. Podrían haber sido más, pero durante el viaje de regreso con los prisioneros habían muerto algunos gravemente heridos, incluidos algunos bebés. Aún así, los 158 prisioneros restantes llenaron de alegría a An Chen. Recordó que cuando llegó por primera vez a la tribu, su población era de solo unas pocas docenas. Incluso ahora, después de asimilar la tribu cerdo, la tribu hueso, la tribu hierba verde y la tribu burro, la población total apenas superaba los 200. Además, entre estos 158 prisioneros, la mayoría eran adultos. 103. Estos serían excelentes trabajadores. Después de una batalla tan grande, para la tribu experimentar un desarrollo tan significativo, sería extraño que no estuviera feliz. Con la tribu de la serpiente voladora completamente erradicada, el peso que sentía en el corazón se alivió por completo. Mientras reflexionaba sobre estos asuntos, su entusiasmo aumentó y finalmente no pudo evitar encender la lámpara de aceite. Encontró una prenda rota y reveladora para que Bai Yue se la pusiera y desahogara apasionadamente su euforia. La victoria de un hombre a veces puede ser más efectiva que ciertos medicamentos. En un instante, la habitación ya cálida e iluminada por una luz anaranjada se llenó de una densa atmósfera primaveral. Mientras tanto, Shaman, que estaba en una habitación separada, no podía dormir. Por supuesto, los débiles ruidos de la habitación de An Chen no lo perturbaron. Como anciano que había resistido muchas tormentas y pasado la mayor parte de su vida viviendo en comunidad dentro de cuevas, este ruido no era nada para él. La razón por la que no podía dormir era que estaba demasiado emocionado. Acostado en la cama, seguía calculando el número de esclavos, considerando cuánta tierra podrían cultivar y cuánta comida podrían producir para la tribu. Cuanto más pensaba, más se emocionaba. Cuanto más calculaba, mejor se animaba. En la habitación oscura, se le escapaban de vez en cuando risas que no podía contener. Cualquiera que llegara a este lugar realmente quedaría sorprendido. Después de un rato, Chamán aguzó el oído para escuchar los sonidos de la habitación del niño divino y, de repente, un pensamiento lo asaltó. Se dio cuenta de que no era suficiente tener una sola pareja para la persona más distinguida de la tribu, el niño divino, especialmente porque Bai Yue era demasiado pequeña y poco atractiva, indigna del gran hijo. Era hora de encontrarle al divino niño unas cuantas compañeras hermosas, al menos de estatura similar. Como anciano de la tribu, Shaman estaba profundamente preocupado por su bienestar. Después de tomar esta decisión, se deleitó pensando en un futuro brillante para la tribu, y finalmente se dejó llevar por el sueño. Se despertó varias veces en sueños, riendo. Sudando por todas partes, An Chen movió a Bai Yue, que se aferraba a él como un pulpo, hacia un lado, con una sonrisa traviesa en su rostro cansado. Esta era la ventaja de ser pequeño. Si hubieran sido las musculosas mujeres de la tribu, seguramente habría quedado aplastado ante tal exhibición. Perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de las intenciones de Shaman. Si lo hubiera sabido, se preguntó si aún podría sentirse tan relajado como ahora. Al día siguiente, después de inspeccionar a los esclavos, Shaman se acercó al hermano mayor para comentarle sus pensamientos. El hermano mayor se dio una palmada en la frente, lamentándose de cómo pudo haber olvidado un asunto tan importante. Los dos rápidamente se pusieron de acuerdo y eligieron 3 primitivas femeninas excepcionalmente hermosas de la tribu para enviárselas al estimado niño divino. Al darse cuenta de sus intenciones, An Chen miró a las 3 mujeres, que eran incluso más fuertes que él y no pudo evitar temblar. Mejor no tener esas bellezas. Mi cuerpo no las soporta. Por el bien de su propia vida, An Chen rápidamente negó con la cabeza, negándose firmemente, afirmando que tener a Bai Yue era suficiente para él. Además de que estas 3 mujeres eran demasiado intimidantes, había otra razón importante. An Chen las conocía a las 3. Uno era Zuan, otro era Ruhua y el último era el antiguo líder de la tribu burro, ahora un socio comercial. Al observar las expresiones aparentemente razonables de Shaman, el hermano mayor Zuan y Ruhua, An Chen no pudo evitar jadear un par de veces.
¿Podrías no ser tan intimidante? No soy una figura legendaria que pueda manejar todos los problemas del mundo. ¿Cómo podría lidiar con esto? Ante la insistencia de An Chen, Shaman, el hermano mayor y los demás solo pudieron irse con arrepentimiento. Encontraron muy desconcertante el comportamiento del divino niño. ¿Cómo podía el niño divino despreciar a mujeres tan hermosas y al mismo tiempo sentir un cariño particular por la poco atractiva Bai Yue? Era realmente desconcertante. Después de meditarlo durante un tiempo, finalmente lo atribuyeron a la excéntrica personalidad del divino niño. Este incidente fue apenas un pequeño episodio en su vida cotidiana. La vida en la tribu Gorrión Verde continuó progresando de manera ordenada. Con Tumao promoviendo incansablemente las cosas y el primer grupo de esclavos como Chan Tui ya habiendo aceptado la tribu Gorrión Verde, el segundo grupo de esclavos se adaptó incluso más fluida y rápidamente que el primero. Pronto se acostumbraron a vivir en esta tribu de una manera completamente nueva. En contraste con la tranquilidad de los otros esclavos, Cao Gen, el de nariz torcida, se había sentido un poco nervioso estos últimos días. Porque en esta tribu no solo vio un grupo de ciervos sino también un mayor número de lobos. Mientras se sentía nervioso, también se dio cuenta de que no era de extrañar que esos lobos no atacaran a los ciervos. Resultó que todos fueron criados por esta tribu. ¿Podrían los humanos criar tantas presas? Esto transformó por completo la comprensión de Cao Gen. Al mismo tiempo, se sentía arrepentido. Si hubiera sabido que una tribu tan ridículamente poderosa criaba estos ciervos, nunca habría considerado cazarlos. Él solo esperaba que esas feroces criaturas no vinieran a buscarle problemas. Sin embargo, esto parecía poco probable porque Fujian pasó junto a él y de repente se detuvo. Después de olfatear a Cao Gen unas cuantas veces, de repente comenzó a aullar. Luego, se abalanzó sobre el aterrorizado Cao Gen, mientras los perros restantes también se lanzaban hacia adelante. Cao Gen apenas había dado un par de pasos cuando Fujian y los demás lo derribaron al suelo. Agitó los brazos frenéticamente y gritó incoherentemente, lleno de miedo y desesperación. Los repentinos acontecimientos sorprendieron a todos. Nadie esperaba que Fujian, que normalmente no mordía a los miembros de la tribu, de repente se volviera contra alguien en este momento. No solo la gente se sintió atraída por tal alboroto, sino también el señor de los ciervos, observando la pequeña colza en el campo y babeando. A este chico le encantaba unirse a la diversión. Trotó rápidamente después de estirar el cuello y aprovechar su posición para observar un rato. Se abrió paso entre la multitud que rodeaba la escena y se unió a la paliza Cao Gen. Al verlo acercarse, dos perros se hicieron a un lado inmediatamente, dejando el trasero de Cao Gen expuesto al señor de los ciervos. El señor de los ciervos no fue cortés. Bajó la cabeza y cargó contra el trasero de Cao Gen con sus astas ramificadas. Desarrolló este hábito de atacar la parte trasera mientras practicaba con los perros, y muchos lobos han sufrido por este movimiento. Los gritos de Cao Gen se volvieron mucho más desesperados que antes. El hermano mayor y algunos otros, que se habían apresurado a ahuyentar a los perros, también se detuvieron y se quedaron a un lado para observar. Por supuesto, no estaban admirando las impresionantes habilidades de ataque trasero del señor de los ciervos. Habían notado que los perros no atacaban con la intención de hacer daño. El Cao Gen simplemente quedó inmovilizado contra el suelo, sin poder escapar, mientras que el verdadero agresor era el ciervo que pastaba. Los ataques de los ciervos no parecían letales, por lo que no intervinieron de inmediato para ahuyentarlos. An Chen también llegó, ya que era la primera vez que se encontraba en una situación así. ¡Alto! ¡Dejen de tocar los cuernos! An Chen gritó para detenerlo. Una vez que este verdadero jefe habló, los perros inmediatamente se levantaron y se hicieron a un lado, mientras que el arrogante señor de los ciervos aprovechó la oportunidad para darle al asustado Cao Gen un último golpe antes de detenerse. Luego le resopló a An Chen a modo de saludo, movió la cola y se giró para irse. No había ningún sentimiento de culpabilidad típico de un atacante. Los perros intercambiaron miradas con An Chen y, sin dudarlo mucho, siguieron al señor de los ciervos, junto con su manada de descendientes. Eran muy conscientes del principio de golpear y correr. Las diferentes actitudes de los perros hacia An Chen dejaron en claro por qué siguieron el liderazgo del señor de los ciervos. Estos tipos tenían que volverse inteligentes algún día. An Chen pensó para sí mismo mientras comenzaba a revisar a Cao Gen, quien todavía estaba en estado de shock y cubriéndose las espaldas. No encontró señales de mordeduras de lobo en él. El mayor daño parecía provenir de los ataques furtivos del señor de los ciervos.
Al darse cuenta de esto, An Chen se sintió mucho mejor. Si los perros mordían a la gente indiscriminadamente, tendría que entrenarlos adecuadamente. Después de pensarlo, nuevamente se llenó de dudas porque los perros nunca antes habían atacado activamente a Man de la tribu. El comportamiento de hoy era realmente inusual. ¿Qué pasó? An Chen le preguntó a Cao Gen con la nariz torcida. No había necesidad de preocuparse de que Cao Gen no entendiera, ya que el excesivamente servil Tu Mao ya había comenzado a traducir cerca. El Cao Gen no se atrevió a ocultar nada y contó los acontecimientos anteriores, mirando nerviosamente al niño divino, temiendo el castigo. Después de comprender la situación, An Chen casi no pudo dejar de reír. Si Cao Gen no lo hubiera mencionado hoy, no habría sabido que estos tipos habían cometido un acto tan desvergonzado. Este Cao Gen también tuvo mala suerte, fue acosado por una manada de lobos y un ciervo. El señor de los ciervos y sus compañeros resultaron ilesos y todavía tenían la ventaja, mientras que Cao Gen había hecho esto hace mucho tiempo. En ese momento, no tenían idea de que el señor de los ciervos y los demás fueron criados por su tribu. Por lo tanto, An Chen no castigó a Cao Gen por este incidente. Sin embargo, los perros vengativos y los ciervos malvados no fueron tan generosos. En los días siguientes, atacaron con frecuencia a Cao Gen. Salían corriendo cuando veían que alguien se acercaba, dejando a Cao Gen sintiéndose traumatizado. No fue hasta que An Chen no pudo soportarlo más y pateó a algunos de ellos en el trasero que la pesadilla de Cao Gen finalmente llegó a su fin. Al tercer día, después de que el hermano mayor y los demás regresaron con los cautivos de la fortaleza de la tribu de la serpiente voladora, el líder de la tribu de las ovejas llegó con una parte de su gente. Cada año, por esta época, hacían un viaje parecido. Llevaban algunas pieles de ovejas y algunas ovejas muertas, trayendo una ofrenda generosa. Estos artículos se usaban para intercambiar sal con la tribu Gorrión Verde. En cuanto a la cerámica, después de varios años de comercio, su tribu ya no carecía de ella. Los miembros de la tribu de las ovejas, que acababan de disfrutar de una cosecha abundante, estaban muy animados. Con un fuerte sentido de confianza, sintiendo que la tribu tiene ovejas, así que no hay necesidad de entrar en pánico, se dirigieron a la tribu del Gorrión Verde. Sin embargo, quedaron atónitos al ver la escena en la tribu Gorrión Verde. Gente. Tanta gente. Estos numerosos individuos estaban dispersos dentro y fuera de la tribu Gorrión Verde, ocupados con sus tareas. Cuando la visitaron por última vez, la población de esta tribu no era tan grande, pero ahora, sus números han aumentado repentinamente muchísimo. ¿Habían atacado a otras tribus? ¿Esta tribu vecina se había vuelto malvada? Este fue el primer pensamiento que asaltó al líder de la tribu de ovejas después del shock. La aparición de este pensamiento le hizo sentir el impulso de huir inmediatamente y distanciarse a esa tribu. Porque si esta tribu se hubiera vuelto malvada, como su tribu vecina, su tribu seguramente sufriría las consecuencias. La ansiedad del líder se alivió un poco solo después de ver las expresiones todavía cálidas y amistosas del niño divino y el otro líder. Después de un simple saludo, el líder de la tribu de las ovejas inmediatamente comenzó a preguntar sobre lo que había sucedido en la tribu del Gorrión Verde y por qué su población había aumentado tan drásticamente. Ante la mirada atónita del líder de la tribu de las ovejas, apareció ante él el líder original de la tribu de los burros, Mao, quien expresó sus quejas con lágrimas y gestos salvajes, relatando las desgracias de su tribu y la bondad y fortaleza de la tribu del Gorrión Verde. El líder de la tribu de las ovejas se quedó estupefacto una vez más, hasta el punto que ni siquiera se dio cuenta de los mocos que el líder de la tribu de los burros le había arrojado encima. Nunca esperó que hubiera una tribu tan poderosa y malvada a su alrededor. Si hubieran encontrado la tribu de las ovejas en lugar de la tribu del burro, entonces la gente de su tribu probablemente, afortunadamente, esta tribu fuerte y amable había aniquilado a esa tribu malvada. De lo contrario, su tribu habría estado en peligro extremo. Después de comprender toda la situación, el último rastro de preocupación que tenía sobre la tribu del Gorrión Verde desapareció. No solo eso, sino que también se sintió muy agradecido con la tribu del Gorrión Verde. Como resultado, durante el intercambio posterior, incluso obstinadamente le dio a la tribu del Gorrión Verde 2 pieles de oveja más. El líder de la tribu de las ovejas, junto con su gente, abandonó la tribu del Gorrión Verde llevando la sal comercializada. Después de caminar un rato, se detuvo para mirar hacia atrás a los altos muros, sintiendo que su tribu parecía más pequeña. La alegría de obtener un gran número de ovejas había desaparecido. Desde que tenía memoria, su tribu siempre había podido conseguir muchas ovejas.
Aparte de aprender a criar ovejas, no se habían producido cambios significativos en la tribu a lo largo de los años. Y esta habilidad de criar ovejas fue aprendida de esta misma tribu. En cambio, esta tribu vecina no podía conseguir tantas ovejas, pero se había vuelto poderosa por otros medios. Recordó que antes, la población de su tribu no era muy diferente a la de su tribu. No eran más ricos que su tribu. Pero ahora, todo ha cambiado. Frente a esta tribu, la población de su tribu era insignificante, y el número de ovejas que obtenían cada año no era nada de lo que enorgullecerse. Afortunadamente, esta tribu siguió siendo tan amable como siempre. Por lo demás, si el niño divino hubiera descendido inicialmente sobre su tribu, qué maravilloso habría sido. Cuando el líder de la tribu de ovejas se dio vuelta para irse, pensó una vez más en este escenario imposible. En cuanto a robar al divino niño, hacía tiempo que no se atrevía a pensar en ello. El viento del norte aullaba desde lejos, trayendo consigo un frío cortante. Todo temblaba. Las ramas desnudas emitían gemidos de impotencia, pero aún así lograron escapar de las garras del viento frío en la tribu. De repente, el clima se volvió frío y las casas no estaban completamente construidas. Changtui y los demás solo podían soportar ese frío intenso, sufriendo como si un cuchillo les atravesara la piel, mientras continuaban trabajando duro, con la esperanza de terminar de construir sus casas lo antes posible. De esta manera podrían evitar la congelación. El viento frío les golpeaba el rostro y las manos, haciéndoles doler la piel. A este ritmo, no pasaría mucho tiempo antes de que el viento cortante cortara la piel expuesta. En tales circunstancias, Changtui y los demás, que habían olvidado hacía mucho tiempo la tribu de la serpiente voladora, recordaron esa tribu nuevamente. Recordaron a la tribu que se había convertido en cenizas, pudriéndose en el pozo de estiércol durante un mes o dos antes de ser esparcida en los campos por el chamán. En esta época del año pasado, el chamán ya había comenzado a orar a los dioses celestiales por esa sustancia blanca. Ahora que el chamán había muerto, esa sustancia mágica blanca también había desaparecido. Este invierno iba a ser difícil de soportar. Changtui y los demás pensaron en esto y se sintieron impotentes. Todo lo que podían hacer era acelerar el ritmo de trabajo para terminar las casas antes, lo que les permitiría sufrir un poco menos de frío y evitar que el viento les cortara las manos y la cara. Ven aquí. Justo cuando inclinaron la cabeza ante la realidad y se prepararon para soportar el viento frío, algunas personas salieron del patio. La persona que iba a la cabeza sostenía un frasco de cerámica en la mano y saludó a Changtui y a los demás. Después de un mes o dos de enseñanza intensiva por parte de la tribu Gorrión Verde, estos esclavos ahora podían entender algo de mandarín simple y hablar un poco. Changtui se rascó la cabeza con curiosidad, sin saber qué estaba pasando. Aún no parecía la hora de comer y solo trajeron una vasija de cerámica, que no fue suficiente para que todos comieran. Curiosos y confundidos, Changtui y los demás detuvieron su trabajo y se reunieron según las instrucciones. Silbido. Cuando vieron lo que había dentro del frasco, todos, incluido Changtui, quedaron boquiabiertos. ¿Esta tribu tenía la sustancia blanca? ¿Y sacaron tanto a la vez? Esta revelación tuvo un impacto aún mayor en Changtui y los demás que cuando oyeron por primera vez de la muerte del chamán. En sus mentes, esta sustancia era extremadamente preciosa y misteriosa porque era un regalo de los dioses celestiales. Después de que el chamán rezaba a los dioses celestiales cada año, quedaba muy exhausto y le tomaba 1 o 2 días recuperarse. Esta sustancia era muy valiosa para su tribu. Al salir, solo el líder de la tribu podía llevarla y protegerla, y era un objeto raro y preciado. Esta cosa que creían que era exclusiva de la tribu de la serpiente voladora y que nunca volverían a ver apareció de repente ante sus ojos. Y había aparecido en tan grandes cantidades. Además, quien lo sostenía no era el líder de la tribu, sino una persona común y corriente. Los dioses celestiales solo deberían dar un tesoro así con moderación, ¿verdad? Un objeto tan preciado debe ser tratado con el máximo cuidado e importancia, ¿no es así? ¿Cómo puede ser esto? Y al ver a la persona dejar tranquilamente el frasco, sacar un puñado de la preciosa sustancia, frotarla entre sus manos y aplicarla en su rostro como demostración, Changtui y los demás quedaron aturdidos. Fue demasiado extravagante, demasiado derrochador. Era un objeto precioso. Ni siquiera el antiguo líder de la tribu se atrevería a sacar tanto de una sola vez. Sin embargo, allí estaba una persona común y corriente en la tribu, sacando muchísimo provecho sin pestañear.
Después de la demostración, la persona se dio cuenta de que estos espectadores todavía estaban en estado de estupor, pensando que no habían entendido. Después de un momento, sacaron un poco más y repitieron las acciones anteriores, sin dejar de demostrarles. Los ojos de Changtui y los demás se abrieron aún más. Esto era demasiado extravagante. Ven aquí, aplícalo. Después de terminar la demostración, al ver que estas personas estaban aún más aturdidas, la persona pensó por un momento y finalmente decidió no continuar la demostración. En lugar de eso, se acercó a alguien para jalarlo de un costado y, usando sus manos grasientas, sacó un poco del aceite y lo colocó en la mano de esta persona para indicarle que debía aprender a aplicarlo como lo habían hecho ellos. En ese momento, Changtui de repente se dio cuenta de que su tribu original tenía un chamán que podía rezar a los dioses celestiales, y ahora esta tribu también tenía un chamán. No solo eso, sino que también había un nivel superior de ser un niño divino. Si ese fuera el caso, no sería sorprendente que esta tribu tuviera tanta cantidad de esta preciosa sustancia blanca. Sin embargo, Changtui podía percibir la enorme diferencia entre el chamán de su tribu original y el niño divino de esta tribu a partir de cómo eran tratados estos preciosos objetos. Aplícalo bien. Cuando hayas terminado, vuelve a trabajar rápidamente. Esto se extrae de la carne y es lo mejor para hacer sopa. Es delicioso y la persona miró a los esclavos que se acercaron a aplicar el aceite y murmuró, sin importarles y entendían ya que hablaba bastante alegremente. Después de permitir que estas personas le aplicaran el aceite, la persona se fue, dejando atrás una multitud de individuos atónitos, entre los cuales el más sorprendido era Cao Gen, el de la nariz torcida. Cao Gen demostró un gran talento en términos de lenguaje. Así como había dominado rápidamente el idioma de la tribu de la serpiente voladora antes, durante su tiempo en la tribu del gorrión verde, el mandarín de Cao Gen también se había vuelto significativamente mejor que el de los otros esclavos. Mientras que los demás no entendieron el monólogo de la persona, Cao Gen lo comprendió. Esta preciosa sustancia no se obtenía rezando a los dioses celestiales sino que se extraía de la carne. Recordó algunos de sus descubrimientos iniciales del frasco de cerámica y los combinó con lo que la persona acababa de decir, sintiéndose completamente aturdido. ¿Qué pasa con las oraciones del chamán a los dioses celestiales? ¿Podría ser que el chamán original los hubiera estado engañando todo el tiempo? Apresúrate y al ver que Cao Gen estaba aturdido y sin trabajar, alguien gritó insatisfecho, instándolo a regresar a trabajar. Todavía aturdido, Cao Gen transmitió a todos lo que acababa de escuchar de esa persona. Tan pronto como habló, el entorno quedó en silencio. ¿Cómo y cómo podría esto ser posible? ¿Los regalos de los dioses celestiales resultaron ser extraídos de la carne? Sin embargo, al recordar cómo cada vez que el chamán rezaba, preparaban mucha carne como ofrenda y cómo la cueva siempre se llenaba del olor a carne quemada después de los sacrificios, no tuvieron más remedio que creer en esta afirmación y los antiguos miembros de la tribu serpiente voladora de repente sintieron como si algo se hubiera roto. La imagen elevada y misteriosa de su antiguo chamán se derrumbó instantáneamente. Así que así era el chamán. Este fue el pensamiento colectivo de toda la tribu serpiente voladora después de su asombro. A lo lejos, un pequeño torbellino se levantó repentinamente del suelo blanco manchado antes de disiparse débilmente. No estaba claro si era el chamán de la ahora convertida en cenizas tribu serpiente voladora, enfurecido después de ser expuesto, pero este parecía ser el último rugido de frustración, el viento frío aullaba y los copos de nieve danzaban. Los días pasaban rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, había transcurrido más de la mitad del invierno del sexto año en la tribu del gorrión verde. El invierno frío y algo sombrío se había vuelto hoy suave o quizás festivo. Este cambio se debió a que la gente de la tribu del gorrión verde le había dado a este día un significado extraordinario. Lo llamaban Nian o Año Nuevo. La esperada e inolvidable Nian fácilmente podría tocar una fibra sensible en los corazones de todos en esta era carente de entretenimiento y en la que todo parece escaso. Disfrutarían de comida abundante, suntuosa y especialmente deliciosa en este día. En este día, pudieron dejar de lado todas sus preocupaciones y disfrutar plenamente este día anual de alegría y la pesada tapa de la olla, llena de vapor, se levantó y se elevó una nube de niebla blanca que transportaba un aroma tentador. Pescado al vapor, grandes trozos de carne y pollos enteros colocados al descubierto y esparcidos en sus platos, todo brillaba bajo el vapor que flotaba y parecía increíblemente tentador. La burbujeante y lechosa sopa de cordero era reconfortante, mientras que las gachas de mijo dorado emitían un brillo tentador.
Cuando trajeron el último plato, cerdo estofado con una salsa deliciosa y una miel dulce inolvidable, el ambiente alegre se elevó instantáneamente a su punto máximo. Los platos tintinearon y las sonrisas iluminaron cada rostro. An Chen miró todo esto con gran satisfacción. Todavía recordaba vívidamente su primer día en la tribu Gorrión Verde, cuando la comida era extremadamente escasa, e incluso las entrañas de los peces eran demasiado valiosas para tirarlas. Ahora bien, esos días ya habían quedado atrás. Lo que debería haber aparecido solo después de muchos años, se produjo antes de tiempo gracias a su llegada. Al ver a estas personas alegres, el humor de An Chen mejoró considerablemente. A medida que su vida mejoraba, también se sentía cómodo ayudando a otros a vivir bien. Esta sensación era verdaderamente placentera. Por supuesto, esto dependía de no ayudar a aquellos de corazones ingratos. Sin embargo, el alegre humor de An Chen pronto se atenuó. No fue porque hubiera gente desagradecida en la tribu, sino porque Bai Yue, que estaba comiendo en otra mesa, de repente comenzó a tener arcadas después de comer un trozo de su cerdo estofado favorito. Pero la gente primitiva era notablemente resistente. Después de tener arcadas, continuaba comiendo, y después de comer, continuaba teniendo arcadas. En este ciclo de náuseas y de comer, Bai Yue terminó 5 trozos grandes de cerdo estofado antes de detenerse finalmente. Sin embargo, después de la comida parecía algo apática, mucho más que las otras personas emocionadas y animadas. Esto era bastante diferente de su comportamiento habitual. An Chen parecía preocupado y se acercó a Bai Yue para preguntarle qué le pasaba. Bai Yue no lo sabía. Simplemente se sentía débil por todas partes. Ella quería comer algo, pero una vez en su estómago, no pudo evitar sentir arcadas. An Chen frunció el ceño levemente, incapaz de reprimir su preocupación. Pensó. ¿Bai Yue podría estar infestado de parásitos como el segundo hermano mayor? Los síntomas parecían similares a la condición del segundo hermano mayor en ese entonces, excepto por la falta de vientre hinchado. Parecía que después del año nuevo, tendría que conseguir algunas hierbas tóxicas para ayudar a Bai Yue a expulsar los gusanos de su vientre. Mientras An Chen reflexionaba sobre esto, de repente se quedó paralizado. Al recordar cómo el vientre del segundo hermano mayor se había hinchado debido a los parásitos, de repente se dio cuenta de algo. Centró su mirada en el vientre de Bai Yue, su corazón se apretó con una mezcla de confusión, ansiedad y una abrumadora sensación de alegría inminente. Reprimiendo las complejas emociones que sentía en su interior, preguntó: ¿Cuándo fue tu último periodo? Su voz temblaba levemente, su garganta estaba seca y su corazón latía aceleradamente como si quisiera saltar de su pecho. ¿Qué? Ante la emocionada anticipación de An Chen, solo recibió una respuesta confusa de Bai Yue. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que tuviste sangre? En este momento crítico, An Chen no podía permitirse el lujo de ser sutil y tenía que ser directo. Bai Yue parecía desconcertado. ¿Acaso al hermano Chen no le desagradaban esos asuntos? ¿Por qué estaba preguntando sobre eso ahora? Inclinando la cabeza mientras pensaba, se dio cuenta de que había pasado un tiempo desde su periodo. Fue cuando terminaron de construir la casa. Finalmente, Bai Yue recordó una fecha relativamente precisa y habló rápidamente. La casa a la que se refería era el cuartel de los esclavos en el exterior. Habían pasado casi 2 meses desde que se terminó la construcción del cuartel de los esclavos. ¿Eso significaba que su período se había retrasado casi 1 mes? Al conectar esto con la condición actual de Bai Yue, a pesar de que An Chen nunca había sido padre en su vida pasada, entendió claramente lo que esto significaba. Jaja, genial. Genial. An Chen se quedó allí parado por un momento y luego no pudo evitar estallar en risas. Toda su ansiedad y confusión previas desaparecieron, reemplazadas por una repentina ola de alegría. Aunque no se había preparado para ser padre, ahora que esta realidad se estaba desarrollando, todas las dudas anteriores desaparecieron, dejando solo pura euforía. Se rió con ganas por un momento, luego se detuvo abruptamente. Agarró con entusiasmo la mano de Bai Yue, queriendo atraerla hacia sus brazos para abrazarla con fuerza y liberar sus emociones reprimidas. De repente, se dio cuenta de lo inapropiado de su acción y se detuvo rápidamente, agarrando con fuerza la mano de Bai Yue. Emocionado, dijo genial 2 veces, pero luego se quedó sin palabras. Bai Yue estaba desconcertado por el comportamiento repentino de An Chen. ¿Qué le pasaba al hermano Chen? ¿Por qué actuaba de manera tan inusual? ¿Estaba feliz porque ella no había sangrado? Si ese fuera el caso y no es nada. Manténganse todos ocupados.
Al notar que el chamán, su hermano mayor y otros estaban preocupados y se acercaban debido a sus acciones inesperadas, An Chen rápidamente los despidió. Mientras hablaba, no podía reprimir la emoción en su tono ni la sonrisa en su rostro. Realmente parecía que todo estaba bien. Al ver esta escena, aunque el chamán y los demás no sabían qué había pasado con el hijo divino, intuyeron que debía ser bueno y decidieron no indagar más y regresar a sus tareas. An Chen se dio la vuelta y vio que Bai Yue seguía perpleja. No pudo evitar reírse entre dientes. Su pequeña esposa tardó relativamente en comprenderlo. Reprimió su entusiasmo y condujo a Bai Yue hacia su vivienda. Cuando pasaron junto a la nieve compactada del exterior, él fue cauteloso y la guió como si fuera un tesoro frágil. El comportamiento repentinamente extraño de An Chen todavía aturdió a Bai Yue. En realidad, después de que regresaron a la habitación y él cerró la puerta, An Chen compartió la noticia con Bai Yue, y ella salió de su aturdimiento al instante. Se levantó de la cama, agarró la mano de An Chen y exclamó con una mezcla de sorpresa y alegría. Dentro de la habitación, sobre la cálida cama cam, una cama tradicional con calefacción, An Chen descubrió de repente, sorprendido, que iba a ser padre. Se inclinó, calentó su oreja fría y la colocó sobre la suave y pequeña barriguita de Bai Yue, escuchando atentamente con una expresión seria. Aparte de sus intestinos revolviéndose mientras digerían la comida, no podía escuchar nada más, pero An Chen todavía estaba felizmente absorto en el momento. La idea de que en su interior se alimentaba una pequeña vida lo emocionaba muchísimo. Esta era su semilla que había brotado. Una sensación de conexión sanguínea tiró de su corazón. En 2 vidas, nunca había tenido novia en el pasado, y sin embargo aquí tenía una esposa y un hijo, lo cual era verdaderamente estimulante. Aunque este niño llegó 1 año y medio antes de su acuerdo de 2 años con Bai Yue, An Chen estaba inusualmente encantado de que hubiera llegado. La idea de tener un hijo más adelante quedó completamente olvidada. Mientras escuchaba esto, An Chen de repente recordó la escena de verano cuando Bai Yue pidió un deseo bajo la lluvia de meteoritos, con la esperanza de tener un hijo. No era de extrañar que sin saberlo se hubiera convertido en padre. Con tantas ilusiones a su alrededor, era difícil no sentirse feliz por ello. Bai Yue también se rió, pensando que Xin, Xiaomei y Xiaoli habían dado a luz, y ahora ella finalmente también estaba embarazada. Ahora finalmente podría dar a luz un hijo para el hermano Chen. Los dos disfrutaron de la alegría de convertirse pronto en padres en la habitación. Después de un rato, el chamán llamó a An Chen desde afuera y le dijo que ya casi estaba oscuro y que debían prepararse para encender el fuego. Encender el fuego para la víspera de Año Nuevo se había convertido en responsabilidad de An Chen, lo que resaltaba su estatus. Al escuchar las palabras del chamán, An Chen salió de su alegre ensoñación. Él respondió que saldría y, al ver que Bai Yue también quería salir, An Chen dudó un poco y le dijo que esperara adentro por un momento. Salió y, junto con chamán, caminó hacia el centro del patio, donde se había reunido mucha gente. Rápidamente tomó el taladro de mano del encendedor y encendió rápidamente una llama, encendiendo la leña apilada. A medida que las llamas crecían, la gente reunida a su alrededor vitoreaba con alegría. An Chen se detuvo un momento antes de darse la vuelta para irse. Rápidamente encontró una pala de hueso y se apresuró a llegar a la puerta, quitando vigorosamente la nieve del suelo. Sus movimientos eran muy hábiles. Bai Yue se acercó a la puerta y preguntó con curiosidad qué estaba haciendo An Chen paleando nieve en ese momento. Cuando supo que el hermano Chen estaba preocupado por si se resbalaba y se caía, sintió calor por dentro. Ella saltó un poco para demostrarle al hermano Chen que no era tan delicada, pero An Chen la agarró y le dio 2 golpecitos en la cabeza juguetonamente. Finalmente, el chamán le preguntó a An Chen qué feliz acontecimiento había ocurrido. Cuando se enteró de que Bai Yue estaba embarazada y que An Chen pronto tendría un hijo, la tribu del gorrión verde, que ya estaba jubilosa, se animó aún más. An Chen pasó toda la noche sonriendo, estallando ocasionalmente en risas tontas. Al mirar a la multitud emocionada, escuchar los sonidos de los tambores y los petardos y contemplar el cielo nocturno, An Chen sonrió en silencio. Después de descubrir que Bai Yue iba a tener un hijo, An Chen sintió que toda su mentalidad había cambiado. Parecía que había adquirido un nuevo vínculo, una nueva responsabilidad y nuevas raíces que lo hacían sentir menos como un extraño y más como un auténtico habitante de este mundo. Después de 6 años, el año nuevo en la tribu Gorrión Verde se sintió mucho más significativo para An Chen que las celebraciones anteriores. Apenas 2 días después del buen tiempo, las nubes volvieron a aparecer.
Otra nevada intensa pronto cubrió la nieve que apenas había empezado a derretirse. En la nieve blanca y pura, los niños de la tribu corrían, riendo y jugando, haciendo peleas de bolas de nieve y construyendo muñecos de nieve. Sus manos y rostros estaban sonrosados por el frío, pero seguían alegres e incansables. En la cálida habitación, Bai Shui observó a los niños felices jugando, con los ojos llenos de envidia. Después de observar por un rato, giró la cabeza y miró a An Chen con una expresión lastimera. An Chen enderezó su rostro y dijo: «No». Esta mujer ya tenía un niño en su vientre pero todavía pensaba en salir a correr por la nieve como un niño pequeño. ¿Cómo se podía permitir eso? Aunque el físico de los pueblos primitivos era en general mejor que el de las generaciones posteriores, no podía permitir que ella actuara de forma tan imprudente. Si se caía y se lastimaba, sería demasiado tarde para arrepentirse. Entonces tejeré. Bai Shui propuso otra condición. An Chen miró su vientre ligeramente abultado, que solo se veía cuando se levantó la ropa. Después de pensarlo, asintió con la cabeza. Era cierto que debía tener cuidado ahora que estaba embarazada, pero no podía exagerar, de lo contrario podría ser contraproducente. An Chen le advirtió: «Teje un rato, luego levántate y tómate un descanso». Para entonces, Bai Shui ya había salido alegremente de la casa, dirigiéndose hacia la sala de tejido. Esa mujer. An Chen sacudió la cabeza impotente, sonriendo, y luego también se dirigió hacia la sala de tejido. El tiempo pasaba lentamente y el invierno se iba desvaneciendo poco a poco a medida que se acercaba la primavera. El hielo y la nieve se derritieron y el río congelado comenzó a descongelarse, elevando los niveles del agua. De vez en cuando, uno o dos peces encerrados durante todo el invierno saltaban fuera del agua, creando ondas en el río algo turbio. El olor de la primavera se hizo más fuerte por toda la tierra. Con la nieve recién derretida y antes de que los sauces se volvieran verdes, la tribu del gorrión verde, que había estado inactiva durante todo el invierno, ya estaba llena de actividad. Mucha gente se dispersó por las tierras que rodeaban a la tribu y comenzó a prepararse para la siembra de primavera. Este año, la tribu del gorrión verde se enfrentó a una dura tarea para la siembra de primavera, o sea, para arar los campos. Tuvieron que arar la tierra previamente cultivada y acelerar el proceso de desbroce de la nueva tierra. Esto se debió a que de repente la tribu había ganado 100 personas más y todos necesitaban comida. Incluso si los esclavos solo tenían 2 comidas al día, la riqueza de su comida no podía compararse con la de los ciudadanos de la tribu gorrión verde, pero cuando se combinaban, aún así representaban un gasto de comida significativo. Durante el invierno, dependían de la comida de la fortaleza de la tribu de la serpiente voladora, por lo que no tenían por qué preocuparse, pero la comida de la tribu de la serpiente voladora eventualmente se acabaría. Por lo tanto, la solución fundamental fue limpiar más tierra y plantar más cultivos. Debido a esto, An Chen organizó que la gente trabajara incansablemente en la tierra tan pronto como el hielo y la nieve se derritieron. Ojalá tuvieran herramientas agrícolas de hierro. An Chen observó a las 3 personas encargadas de reparar las herramientas de la tribu, que estaban ocupadas todo el día. Pensó que si pudieran utilizar herramientas de hierro, la velocidad de recuperación de tierras mejoraría significativamente. Las herramientas de piedra, madera y hueso tenían una tasa de fallos muy alta y eran muy inferiores a las herramientas de metal en términos de eficacia. Si pudieran crear un arado curvo, sería aún mejor. Con un arado curvo y utilizando bueyes o caballos para tirar de él, la velocidad de siembra aumentaría drásticamente. Después de pensarlo por un momento, An Chen no pudo evitar soltar una risa amarga. Hasta ahora, la tribu solo ha obtenido un poco de hierro a través de bacterias de hierro. Este hierro no era suficiente para las herramientas fundamentales, e invertir gran parte de él en herramientas agrícolas que necesitaban mejoras significativas era simplemente irreal. Sin embargo, intentar fabricar un arado curvo aún valía la pena.